Saludos amigas y amigos televidentes de Viva Mejor. En este espacio todas las semanas hacemos un esfuerzo en nuestra conversación con médicos, médicas y personal del área de las ciencias de la salud, pues de que esa conversación sea del interés de la familia dominicana, de que haya temas del interés de la familia para que el que nos sigue pues viva mejor. De eso se trata este programa, de mejorar la calidad de vida, de llevar información útil a la sociedad para tratar de hacerla un poquito mejor. En este programa siempre se retransmite por diversos canales de televisión, se retransmite también en diferentes horarios y así podemos tener mayor penetración en nuestra audiencia. Aquí vamos a conversar en el día de hoy con el doctor Luis Alberto Rodríguez Reyes. Él es médico epidemiólogo y es analista de estudios de investigación del Consejo Presidencial del SIDA, el COPRESIDA, aunque digo COPRESIDA porque así es que lo conocemos, pero más adelante en la conversación veremos que ya no se llama COPRESIDA. Así es. ¿Cómo está usted, doctor Rodríguez? Muy bien, muy encantado de estar aquí con ustedes esta noche. Vamos a hablar de SIDA. Así es. Yo pienso que... Y de VIH. Y de VIH. Y yo pienso que a pesar de que estamos a 80, 90, 2000, 22, 23 años de la epidemia, de que nos enteráramos de la existencia del virus y de qué era lo que pasaba con este virus, a pesar de eso yo creo que todavía falta información. Y mucha gente necesita información y hay muchas personas que no saben exactamente todo lo que se pudiera saberse sobre la condición. Así es. Vamos a hablar de los aspectos clínicos, pero también de los aspectos de políticas nacionales de VIH y SIDA. Vamos a hablar de todo con respecto a... Bueno, a propósito de lo que usted decía, de los años que tenemos con la epidemia, el primer caso que se conoce de VIH es del año 81 en Estados Unidos. Del año 81 al 91 ya teníamos 10 millones de casos. Sí, y actualmente más de 30 millones de casos. En el año 83 yo cursaba la materia de fisiología con la doctora Adria Suazo y ella nos decía, ha aparecido una nueva enfermedad. Así es. Y se transmite por un retrovirus. Y consiste en que se produce una falla en la inmunidad. Me acuerdo como ahora cuánto ha llovido después de eso, o sea, bueno, fuimos testigos de excepción de la aparición del virus. Claro. y de qué ha pasado de ahí, de ese entonces hasta el día de hoy. Vamos a empezar por algún sitio, porque por algún sitio tenemos que empezar. VIH, portador de VIH, una persona que vive con el virus, no es lo mismo que tener SIDA. Así es. Explícanos eso, por favor. El VIH se refiere al virus de inmunodeficiencia humana. Es simplemente el virus. Una persona puede adquirir este virus y con el tiempo va a desarrollar un síndrome que se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Como usted decía, es un retrovirus y al ser un retrovirus produce una cadena de involución en el sistema inmunológico en el que las células del sistema inmunológico se van destruyendo por este virus y llega un punto en el que el individuo tiene un sistema inmunológico que no es suficiente para protegerle. Pero no es lo mismo tener el virus en el sistema, portar el virus, que padecer el síndrome. Así es. Cuando uno adquiere el virus, empieza un proceso de infección, que en el caso del VIH es lento y pueden pasarse muchos años, tanto como que el promedio de la población tardaría de 6 a 8 años para desarrollar el síndrome. Ahora bien, cuando la persona... Todos los que portan terminarán desarrollando el síndrome. Así es. Todos. Hasta el día de hoy sí. 5 de octubre de 2011 hasta el día de hoy todos van a desarrollar. ¿Más tarde o más temprano? Más tarde o más temprano, así es. Una vez las vías de transmisión del virus, yo supongo que ya pasamos de la época en que existía temor de que por dar la mano o por la picada de un mosquito se podía transmitir, o todavía hay muchas creencias que no son correctas con respecto hay muchas creencias al modo de transmisión. Hay muchas creencias al respecto y por eso siempre
estamos tratando de hablar de esto en los canales que llegan a la mayor cantidad de personas, porque sigue habiendo creencia de que cierto manejo con diferentes personas pudiera poner en riesgo. Quizá uno de los espacios donde tenemos más problemas es precisamente con el sector de salud, con los profesionales de la salud. Muchos médicos todavía niegan servicio a pacientes con VIH por miedo a infectarse, aun cuando conocemos los mecanismos. ¿Cómo que se transmite? Hay básicamente tres formas. Está la vía sexual, está la vía sanguínea y la transmisión de madre a hijo. La vía sexual se refiere a cuando compartimos jeringuillas con personas que están infectadas, que son portadoras del virus, a transfusiones de sangre. Esa es la vía sanguínea. Ajá, sí. sí, y la vía sexual se refiere Perdón, también procedimientos odontológicos con instrumentos no adecuadamente esterilizados. Lo que sucede es que el virus del VIH es un virus bastante lábil. Tiene una capa de grasa. Lábil es como débil. Débil, así es. Tiene una capa de grasa y esa capa de grasa se rompe fácilmente. De manera que usted no necesita utilizar toda clase de cáusticos y de procesos difíciles para matar el virus. En realidad es un virus bastante fácil de eliminar cuando está fuera del organismo. Porque recuerden que el virus es un parásito y va entonces dentro de una célula nuestra. Entonces muchas veces para eliminar el virus sin causarle daño al huésped, al ser humano, es un poco complicado y por eso es que no hemos podido curarlo. Y es termolábil también, ¿verdad? Así es. No resiste muchos cambios de temperatura, ni frío Así extremo ni calor extremo. Así es. De hecho, no resiste mucho fuera del cuerpo humano. Tampoco, porque es un parásito. Necesita de otras células para mantenerse vivo. Entonces tenemos la vía sanguínea. Así es. Tenemos la transmisión madre-hijo, que quiere decir, bueno, una mujer embarazada que le puede transmitir, pero no necesariamente, a su bebé que lleva en el vientre. Porque es durante el proceso de la gestación, al final, y durante el proceso de parto, y durante el proceso de la lactancia. Eso no es como hereditario. Sí, te pido que reservemos ese tema para un poquito más adelante, para tratar de seguir un curso lógico en la conversación. De acuerdo. La tercera vía es la sexual. Así es. Pero se refiere a relaciones sexuales con penetración. Y sin protección. Y sin protección, o sea, no se refiere a un beso. Claro que no. No se refiere a caricias. No. No se refiere a abrazos. No. Y eso son relaciones sexuales. Así es. Entonces hay que tener eso muy claro. Usualmente, mayormente nos referimos a las relaciones sexuales donde hay penetración, ya sea insertivo o sea receptivo, o sea la mujer o sea el hombre a la relación sexual. Y mira una cosa, las probabilidades de que una persona contagie a otra en una relación sexual, ¿las probabilidades son altas, son bajas? ¿Se necesitan muchas relaciones sexuales? ¿O es un virus de alta transmisibilidad que de cualquier relación sexual se puede transmitir? Hay muchas condiciones que están relacionadas a la transmisión del VIH. En realidad la probabilidad de transmisión es baja en determinadas circunstancias. No es que tú tienes una relación un día y que te va a quedar infectado. Puede ocurrir, pero no necesariamente. Eso es, yo le digo a mis pacientes que eso es como jugar ruleta rusa. Si nadie quiere que le toque. Claro, pero porque sucede que una persona, por ejemplo, que tiene VIH, que está en tratamiento y la carga viral, o sea, la cantidad de virus en sangre es bien bajita, la probabilidad de que transmita es menor que una persona que tenga VIH y tenga otra infección de transmisión sexual, porque hay un proceso inflamatorio que hace que más virus esté presente en la zona genital y eso hace que la transmisión sea un poco más fácil. ¿En qué periodo, luego de que una persona es contagiada por el virus, comienza a ser seropositivo? O sea, comienza a detectarse en sangre. Para ponerlo todavía más claro, ¿cuándo a partir del contagio sale la prueba positiva? Hay un periodo que se conoce como periodo de ventana. El periodo de ventana depende del tipo de prueba que se utilice. Ajá. Usualmente utilizamos las pruebas de detección de anticuerpos. Los anticuerpos... El anti-HIV. ¿Ese es? Exacto. Lo que buscan los anticuerpos es la respuesta del sistema inmunológico a la presencia de un agresor, en este caso del VIH. Eso es un ejemplo muy pintoresco. Es, por ejemplo, que usted viva en una casa que está frente al departamento de bomberos. Y usted cada vez que suena la alarma y ve el camión de los bomberos, supone que hay un fuego. Usted no está viendo el fuego, usted está viendo la respuesta a ese fuego. Ahora bien,
para que suceda esa respuesta a ese incendio, puede que pase un tiempo. Y a ese tiempo que nosotros llamamos periodo de ventana. Que puede ser, puede ser desde 6 semanas hasta 6 meses. Eso quiere decir que si una persona se contagió en la noche de hoy, en una relación en la noche de hoy, para descartarlo debe esperar 6 meses. 6 meses. Para todas las prueba pruebas que se hagan desde hoy hasta dentro de 6 meses pueden resultar no falso descartan, negativo. porque puede ser que ya el virus esté en el sistema, pero que todavía esa prueba de anticuerpos no dé positiva. Así es. Pero hay otra prueba. Hay otras pruebas. Hay pruebas que son de tipo PCR, que se tienen un poco más temprano. Está la prueba de carga viral, que también te puede dar un resultado más temprano. Pero el asunto del costo y disponibilidad es lo que hace que usemos con más frecuencia las pruebas de anticuerpos. El tema del trabajo. ¿Puede un patrono exigir la prueba de VIH a su empleado? Absolutamente no. ¿Puede exigirla para darle el trabajo a una persona? Ni para dárselo ni para negárselo. ¿No es legal el solicitar una prueba de VIH para darte un trabajo? Absolutamente no. ¿Y no es legal botarte del trabajo por una prueba de VIH positiva? Claro que no. Tenemos una reglamentación desde el año 93 y justo este año se promulgó una reforma a esa ley. Y en la parte que es más estricta la ley es justamente en el aspecto laboral. ¿Se cumple eso o es un problema en el país? Como todas las leyes, es complejo que no darle seguimiento al cumplimiento de normativas de ese tipo. No se cumple ni la de tránsito. Me imagino, la ley es difícil. Sí, que es difícil, el país es difícil realmente. Mira una cosa, ¿cuál es la situación de la epidemia en el país? Comparado con otros países de la región, ¿la prevalencia es alta? ¿Es equiparable a los países de la región o es baja? ¿Cómo es? La prevalencia en la República Dominicana es menor al 1%. Se habla de 0.8, 0.9%. ¿Qué sucede? Durante los últimos años, durante los últimos probablemente 10 años, hemos visto una estabilización de la epidemia. Esto es que la epidemia ni tiene mayor cantidad de personas ni tiene menor cantidad de personas. Ahora bien, hay estudios que se refieren a la incidencia, que es el número de casos nuevos, que en el país no se han podido hacer por un asunto de costo. Pero cuando vemos la cantidad de personas que se infecta, la cantidad de personas que muere a razones asociadas a SIDA, se ha mantenido ciertamente estable y por eso mantenemos un número alrededor del 1%. La sobrevida ha mejorado. Así es. No es lo mismo hoy en día un portador de VIH que hace 20 años. En República Dominicana no es lo mismo hace 10 años, ya que los medicamentos de manera gratuita a través del programa nacional están disponibles hace 8 años solamente. ¿Para todo el que lo necesite? Para todo el que lo necesite. De manera gratuita. De manera gratuita. ¿Dónde? En el país existen aproximadamente 72 clínicas especializadas para VIH. Se llaman UAI. Unidades de Atención Integral. Ahora tienen otro nombre, Servicios de Atención Integral. En VIH hay mucho del uso del lenguaje. Siglas. Y, por ejemplo, usted mencionaba la palabra contagio, que en el argot médico ya no se usa. Es bastante aceptado. Uno sabe lo que es contagio, pero socialmente tiene otra connotación. De ahí que ya no se utiliza contagio, sino que se utiliza infección. Infección, así como persona viviendo con el virus. Así es. No se usa la palabra paciente de VIH, sino persona viviendo con VIH.